Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Estamos contentos, estamos en bendición. Praise the Lord, aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias. Le habla su hermano en Cristo, Ramón Díaz, del ministerio MIC Revelación Divina. Bienvenidos todos los amigos de amigos. Y si nos está visitando por primera vez, como siempre, ¿verdad? Lo mencionamos, usted también es parte de este ministerio. Gloria al nombre del Señor. Estamos contentos, ya vamos por la lección 29. La semana que viene la 30, 31 y 32 y ya estamos por terminar este ministerio, ¿verdad? Este discipulado que le estamos trayendo a ustedes. Ya vamos a cumplir 8 meses. Quiero darle las gracias a todos aquellos que han permanecido, ¿verdad? Siguiéndome semana tras semana, lección tras lección. Y de cierto que Dios le ha, ¿verdad? Ya yo sé que a través de estos estudios y esta palabra de Dios, yo sé que han habido ya cambios positivos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Para el día de hoy, pues, como ya ustedes pueden ver en la pantalla, lección número 29, el tema prevaleciendo sobre el mundo, parte 3. Y este es el texto que hemos de utilizar, ¿verdad?, para dar comienzo a esta lección. Como siempre decimos, necesitamos darle un poquito de tiempo para que busquen su lápiz, su bolígrafo y un lugar donde puedan tomar notas, para que en el futuro ustedes puedan, ¿verdad?, renovar la mente. Lucas capítulo 16, verso 13, reza la palabra del Señor con su mayor reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amarás al otro, o se allegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Amén. En otras versiones dice, ¿verdad? No se puede servir a Dios y a Mamón, cual es el Dios, ¿verdad?, de los paganos, refiriéndose al Dios del dinero. Gloria al nombre del Señor. Amén. Bueno, sencillamente, ¿verdad?, tenemos que comenzar diciendo que Dios es muy celoso. Dios es muy celoso. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dios es muy celoso y no comparte su gloria con nadie, ni con nada. Gloria al nombre del Señor. ¿Verdad? Como dice el dicho, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. Eso lo habíamos dicho la semana pasada, y mató a su hermano. Y la pregunta que siempre se forma es la siguiente: ¿y por qué lo mató? Bueno, lo mató, ¿verdad? Lo mató porque sus obras eran malas, en otras palabras, del maligno, como dice, ¿verdad? Como os hemos dicho. Y la de su hermano Abel, por supuesto. Las obras de Abel eran justas. Amén. Y eso se encuentra en Primera de Juan, su capítulo 3 y su verso 12. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y nosotros pues tenemos que seguir, ¿verdad?, mirando de hacer siempre, ¿verdad?, obras buenas, ¿verdad? Y no Sí. obras malas, porque las obras malas provienen del Señor. maligno. Bien. Y no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios, ¿verdad?, y hasta cierto punto, o vamos a servir
al maligno. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a Juan. Amén. Juan, su capítulo, primera de Juan, capítulo 2 y verso 16. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, siempre es lo que dice la palabra. Reza la palabra del Señor con su mayor reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, y ya hemos enseñado y dicho, y queremos repetirlo, que el mundo se compone de tres cosas, tres elementos. Y ahí lo dice, el verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, uno, la concupiscencia de los ojos, dos, y por último, la soberbia de la vida, que no es otra cosa sino la vanagloria de la vida, incluyendo fama, gloria, dinero, en exceso. Y tales cosas no es del Padre, dice el versículo, o no son del Padre, mas del mundo. Ya sabemos de lo que se compone el mundo, ¿verdad? Como hemos dicho en la primera lección, que muchas veces se habla de mundo y se piensa en la vestimenta, que si el bigote, que si la barba, que si la forma del pelo, que si las sortijas, nada de esos son efectos del mundo. Amén. Una cosa es el mundo y otra cosa es los efectos del mundo, ¿verdad? Que pertenecen al mundo, y ambas, el mundo como las cosas del mundo o los efectos del mundo, ambas son malas. Segunda de Pedro, su capítulo 1 y su verso 4, dice así: reza la palabra del Señor con su mayor reverencia en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, dice: por las cuales nos son dadas, o nos fueron dadas. Amén. Dice, preciosas y grandísimas Aleluya. promesas. Este versículo ustedes lo conocen porque creo que es uno de los versículos clave, ¿verdad? Y una de las porciones clave que este ministerio, ¿verdad? Enfoca mucho, porque ¿verdad? De estos versículos, de estas escrituras, es donde queremos que haya un cambio en términos del conocimiento ya adquirido, ¿verdad? Queremos elevarnos a ir a estas porciones bíblicas, porque casi nadie va a estas porciones bíblicas. Eso es así. No solamente a esta, a muchas porciones bíblicas del Nuevo Testamento. Más se oye hablar del Viejo Testamento que del Nuevo Testamento. Right. ¿Sabe? En el Nuevo Testamento, el libro que más menciona hechos del Viejo Testamento es el libro a los Hebreos. Porque el escritor se está dirigiendo a los hebreos y ellos entendían todo lo que el escritor a los hebreos le estaba diciendo. Y dejamos de hablar de Cristo y de las promesas, ¿verdad? Por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas Aleluya. promesas. Miren cómo sigue el Gloria a versículo. Dios. El versículo. Para que por ellas, por las promesas, Amén. fueseis hechos participantes de la naturaleza Gloria a divina. Jesús. Sin esas promesas, que ahora son herencia, no podíamos participar de la naturaleza divina. Divina quiere decir Dios. Gracias, Señor. Divina es la palabra. La revelación divina, ¿ves? Revelación divina. Quiere decir lo revelado por el Espíritu a través de las Escrituras. Yo no tengo ninguna revelación. Así se llama el ministerio. MIC, revelación divina. Quiero explicarles lo que quiere decir MIC. MIC quiere decir ministerios con S, de iglesias con S, cristianas con S.
MIC, Ministerios de Iglesias Cristianas, Revelación Divina, que no es otra cosa sino la palabra que ha sido revelada ya por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Que son las escrituras que tú y yo poseemos, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido, y ahí es donde quiero, este versículo lo hemos usado muchas veces, pero quiero hacer énfasis en esta parte C, ¿verdad?, del texto. Habiendo huido nosotros ya, ¿verdad?, nosotros, gracias al Señor que tuvimos, ¿verdad?, esa bendición, y como enseñábamos en la noche de anoche, ¿verdad?, esa unción para que pudiésemos haber huido de la corrupción. ¿Qué corrupción? Bueno, la corrupción que está en el mundo, que siempre ha estado en el mundo. Entonces va a decir cuál es la corrupción, ¿verdad?, que donde el mundo, ¿verdad?, se mueve, basado en lo que el mundo se mueve, como ya hemos explicado, a causa de las concupiscencias, que quiere decir deseos, malos deseos. El mundo se compone, ¿verdad?, de todos esos malos deseos. La concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la vanagloria de la vida. Lo habíamos dicho antes y voy a repetirlo. La expresión, el amor del Padre no está en Él, ¿verdad? El que ama al mundo y las cosas que están en el mundo. Implica que el amor que le corresponde a Dios ha sido comprometido. Y Dios no se siente, ¿cómo diríamos? No se siente bien, ¿verdad? No se siente tranquilo. Y queremos que Dios esté tranquilo con nosotros. Amén. ¿Verdad? Que el amor que corresponde hacia Dios ha sido comprometido. Comprometido quiere decir no dirigido hacia Dios. Aleluya. Y en lugar de ser dirigido hacia Dios, es dirigido hacia el mundo y las cosas que están en el mundo. ¿Verdad? Dejamos por asentado, o la Biblia deja ¿verdad?, por asentado, que el amor hacia Dios no se puede comprometer con nada ni con nadie. Gloria al Señor, hermanos. Gloria a Jesús. Amén. Este es digno, ¿verdad?, lo que se está oyendo a través de Facebook Live, este discipulado. El Padre Nuestro. Mateo 6:33, mire cómo dice, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia. Cuando hacemos estas cosas, estamos dedicando el amor hacia Dios y las cosas de Dios. Y cuando no buscamos primeramente el reino de Dios, pues si primeramente no estamos buscando el reino de Dios, quiere decir que estamos buscando otras cosas. Pero el texto que estamos leyendo dice, Mateo 6:33, mas buscar primeramente el enfoque, ¿verdad? La prioridad debe ser dirigida hacia Dios y hacia su reino. Aleluya. Y el reino de Dios se mueve, ¿verdad?, justamente bajo la justicia. Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todas estas cosas os serán añadidas. Ya hemos explicado ese texto, que todas estas cosas se refiere a las cosas mencionadas anteriormente en el versículo. Gloria al nombre del Señor. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro también habla del reino. El Padre Nuestro dice, venga tu reino. Así que se ora, ¿no? Venga tu reino. Así fue que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, se dirigió hacia los discípulos en la forma que oraran. Aleluya. Venga tu reino. Pero volvemos de nuevo a hacer énfasis a lo que se refiere el reino de Dios. El reino es el dominio del rey.
supuestamente que el rey es Dios. Es Dios. El rey es el que establece, ¿verdad?, leyes y ordenanzas. Amén. Cristo dijo, ahora vamos donde Cristo, y será predicado, esos textos que ya ustedes saben, pero yo lo estoy relacionando en diferentes formas. Cristo dijo, y será predicado este evangelio, o el evangelio del reino, en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Interesante. Dice, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. Pues hermano, ahí, siéntese porque voy a decir algo diferente. El evangelio tiene que ser predicado al mundo, a los no convertidos, a los que no creen en Dios y su existencia. A ellos hay que predicársele. Y nosotros pasamos predicándonos los unos a los otros. Y vuelvo, hago hincapié. A la iglesia no necesita ser evangelizada. Evangelizada quiere decir, la iglesia no necesita que se le predique. Sí, pero hay que predicar. Bueno, tú quieres predicar, vamos a predicarle al mundo. Eso es así. Profeta, apóstol, tú quieres predicar. Predicar no estoy hablando, predicarle al mundo. Apóstol, ¿tú quieres predicar? Predicarle al mundo. Amén. Evangelista, ¿tú quieres predicar? Predícale al mundo. Aleluya. Pastor, ¿tú quieres predicar? Y es bueno predicar, pastor. Pero si tú quieres predicar, predícale al mundo. Gloria a Dios. Maestro, porque el maestro también, si quiere predicar, predícale al mundo. Es lo que dice ahí, ¿verdad? ¿Por dónde? Bueno, perdón, no lo dice ahí porque lo va a decir más luego. Pero en el texto, cuando usted va a ver que dice el reino, ¿verdad? Cristo dijo, y será predicado este evangelio del reino Amén. a todo el mundo. Bueno, y para la iglesia, vuelvo a repetirle como siempre lo he hecho. La iglesia se educa. Amén. A la iglesia se le instruye y se prepara, ¿verdad? En el Así. conocimiento Amén. de las escrituras para que los miembros de nuestras iglesias estén llenos de vasto conocimiento y de poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que cuando vayan a predicar al mundo sepamos lo que le vamos a predicar y lo que le Amén. vamos a ser notorio. Se lo dije que se sentaran. Bueno, ahora vamos, póngase en pie porque vamos a seguir. ¿Right? El Padre Nuestro se encuentra en Mateo, ¿verdad? Capítulo 6, verso 10. Mateo capítulo 6, verso 10, en la oración del Padre Nuestro, hay una expresión que dice, venga tu reino. Y de eso era que estábamos hablando. Repito, el reino lo domina el rey. Y el rey es quien domina el reino. Y es quien establece leyes y ordenanzas. Yo le voy Aleluya. ahora le voy a decir un secretito. Acérquese. El reino de Dios, estando en el cielo, el reino de los cielos, perdón. El reino de Dios, estando en el cielo, es traído en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. El reino en los cielos fue traído mediante, ¿verdad?, Cristo
la llegada de Cristo en su primera venida a la tierra. Y sencillamente lo que él hizo fue que el campo que no se veía, refiriéndose al reino de los cielos, es traído al campo donde se ven todas las cosas, a la tierra. Y Cristo trae ese reino y el mensaje del reino y lo establece, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando establece su iglesia, muriendo por la iglesia. Mateo 16, verso 18, dice, ¿verdad?, que Cristo, ¿verdad?, por la revelación que Pedro recibe de parte de Dios, donde no hubo participación de carne ni sangre, porque era directamente revelada directamente de Dios. Cristo dijo, sobre esa verdad estableceré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aleluya. El poder, cuando dice la puerta, se refiere y el poder del infierno, o el poder de Satanás con el infierno, juntamente con el infierno, no tendrá poder sobre ella. Eso es lo que quiere decir, y las puertas del infierno. En otras palabras, el verbo se hizo carne. El Hijo, que es el verbo, es la manifestación de Dios en la tierra. Ay, poder. Vuelvo a repetirle. El Hijo de Dios es la manifestación de Dios en la tierra. La expresión de Dios expresada. La mente de Dios en operación. Ahora representado por la iglesia, tú y yo, aquí en la tierra. Tú también eres ungido. Tú tienes la unción de Dios. ¿Quiénes? Tú y yo y todos los que están escuchando en el mundo entero. Hemos nacido de nuevo. Tenemos, ¿verdad?, la unción del ungido, del santo. Gloria a Jesús. Y hemos hablado sobre, ¿verdad?, el tema prevaleciendo sobre el mundo. Lo expliqué al comienzo de las primeras clases, pero prevaleciendo quiere decir estar por encima. Estar por encima es como cuando la Biblia allá en el libro de Génesis, durante el tiempo del diluvio, la Biblia declara que las aguas, ¿verdad?, durante el diluvio prevalecían sobre la tierra. Gloria a Jesús. Es decir, que había más agua, Eso es así. hasta cierto punto, Amén. más agua que tierra. Prevalecer, estar por encima. Entre tú y yo, prevalecer, venciendo. Yo le voy a dar una información exacta. Óigala bien. Aunque Jesucristo se sometió a las leyes superiores, y tú y yo estamos llamados a someternos también, como Cristo lo hizo, nosotros estamos llamados también a someternos a las leyes superiores. Y Jesucristo pagó contribuciones. Estamos llamados a pagar contribuciones. Jesucristo le pagó al imperio romano. Se sometió a las leyes superiores, pagó contribuciones, ¿verdad?, al imperio romano. Aunque Cristo hizo todo lo ya mencionado, Cristo no anduvo según el sistema social, 1. Cristo no anduvo sobre el sistema físico, 2. Cristo no anduvo sobre el sistema natural, ni mundano. Amén. Díganme conmigo. Cristo no anduvo según el sistema social, ni físico, natural, ni mundano.
Así que, como decía el cántico, adiós mundo ingrato, adiós para siempre. Así es que tú tienes que decirlo y vivirlo. Jesucristo operó según el orden celestial. Yes. Porque de allá vino, del cielo. Y bajo esa orden que él existía, ¿verdad? Como hijo de Dios, vino a plantarla aquí en la tierra. Él operó según, cuando digo operó, quiere decir que funcionó, anduvo, vivió según el orden celestial. El orden celestial es el orden espiritual, según el orden, un orden espiritual, un orden sobrenatural. Y ese orden sobrenatural, celestial y espiritual permanece. Aleluya. Jesucristo, qué bueno es hablar de Jesucristo. Porque de eso es que estamos llamados a hablar, de Jesucristo, y no de tantas cosas que hablamos. Eso es así. Hablamos más de Josué, de David, de Moisés, Sí, eso es así. Diga Así. gloria a Dios o diga, ¡ay! ¡Ay, Dios mío! Jesucristo no mirando la forma que fue atacado. Jesucristo no mirando ser maltratado y rechazado. Jesús prevaleció, por encima del sistema, Aleluya. según el mundo. Eso es así. Jesús prevaleció por encima del sistema del mundo. Y aunque físicamente Jesús estaba en la tierra, tenemos que creer eso, y tenemos que decirle a los incrédulos que la historia bíblica y no bíblica, la historia mundial, hace claro que Jesucristo físicamente estuvo en la tierra. Y aunque estuvo físicamente en la tierra, Él se mantuvo en comunicación con su Padre, que está en los cielos. Amén. Tomemos, esos son los ejemplos que tenemos que vivir. ¿Eh? Y eso es vivir la palabra. Amar a Dios sobre todas las cosas y no amar al mundo, porque estamos comprometiendo el amor que le pertenece a Dios con el mundo. Ya casi estamos terminando, hermano. Juan 16:33 es uno de los versículos que más atrae la atención cuando hablamos del mundo. Dice, estas cosas os he hablado a sus discípulos. Esto fue un día o dos, ¿verdad? Antes de ser entregado por Judas. El capítulo 14, esta es su asignación, le hace capítulo 14, 15, 16 y 17, según San Juan. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, le dice Jesucristo a sus discípulos, sabiendo que él iba a ser entregado y que ellos se iban a quedar solos. Él dice, en el mundo tendréis aflicción. Aleluya. Pero él dice, mas confiad. No te desesperes en la vida. ¿Sabe por qué? Dice Jesús, porque yo he vencido al mundo. Y como Él venció al mundo, nosotros también estamos llamados a estar viviendo, ¿verdad? Y venciendo y prevaleciendo al mundo y su sistema.
Cuando decimos el mundo y su sistema, estamos hablando también de Satanás y los demonios y cuantas cosas más. Voy a leerlo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad. Yo he vencido al mundo. Te adoramos, Señor. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que estas enseñanzas te sean de grande bendición y de mucho desarrollo a tu vida espiritual mientras caminamos, ¿verdad?, venciendo al mundo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te bendiga. Amén.